nuevamente. Es la materia de medicina del deporte. Voy a presentarles el video de lo que sería el segundo parcial. Nuestro tema es historia natural de accidentes de entrenamiento y servicio médico asistencial de campo, presentado por impartido por la materia del teniente de navío, servicio general, médico cirujano naval, médico del deporte, Trejo Rodríguez y Jesús Alberto. Bueno, esta presentación va a estar conformada por su servidor, el cabo de cadetes Alcázar Aguilar Jonathan David, y mis hermanas López Santiago Sigres Ailet y de los Santos Rodríguez Marinelli. Bueno, como contenido temático vamos a tener algunas de las presentaciones que son algunos puntos referenciados a lo que serían los aspectos en lo que sería la medicina del campo y de las historias clínicas basadas en algunas lesiones deportivas. Como primer punto vamos a abordar lo que es el servicio médico asistencial de campo. El servicio médico asistencial de campo, como su nombre lo indica, es el servicio que va a estar al pie del deportista, al pie del evento que se realice el mismo. Este va a estar conformado ya sea por uno o varios médicos del deporte, los cuales van a estar especializados en el deporte en el cual va a estar funcionando nuestro deportista. Obviamente van a necesitar grupos multidisciplinarios para atender diferentes patologías que pueda presentar el deportista y deben ser constituidos profesionales preparados con alto grado de adaptabilidad y gran capacidad de trabajo en equipo. Obviamente el médico debe asumir un liderazgo de grupo para poder tomar decisiones rápidas, ya que al enfrentamiento de diversas lesiones se deben tomar decisiones rápidas para el correcto funcionamiento del equipo en el cual esté forjando el deportista, y si es individual, igualmente una reacción rápida para saber lo que el deportista va a hacer. Debe haber nuevamente una interacción con el cuerpo técnico, ya que en diferentes aspectos el médico es una parte fundamental para las decisiones que se van a tomar del equipo. Y también debe hablar con la prensa en caso de ser necesario, ya que el médico hablará acerca de lo que sería el rendimiento deportivo y el rendimiento de salud de nuestro deportista en caso de que éste tenga alguna lesión o sufra algún padecimiento. Obviamente estos médicos deben ser especialistas en la medicina del deporte y deben cumplir con requisitos legales para ejercer dicha profesión en diferentes aspectos y en diferentes grupos, ya sea en alguna institución o privadamente con algún deportista en particular. Hay ciertas características que deben tener, como podrían ser capacidad de entender los primeros auxilios, que esto es básico en lo que serían las lesiones deportivas. También deben tener adaptar la medicina práctica, la medicina primaria, a las necesidades de cada deporte. Esto obviamente cada médico del deporte podrá especializarse en un deporte específico y llevar al deportista a un máximo nivel dentro de su deporte. Obviamente deben velar por la práctica segura de la disciplina deportiva de nuestro deportista y una revisión médico-deportiva diaria. Como primera intervención ante alguna patología o alguna lesión, se debe tener conocimiento exhaustivo del deporte. El médico del deporte encargado de dicho deportista o ya sea de algún equipo debe saber de manera muy concreta lo que sería el deporte y conocerlo a la perfección para saber cuáles son las lesiones típicas del mismo y así poder dar un tratamiento adecuado a este. Debe conocer obviamente las reglas de la competencia en la que va a trabajar y debe saber cuáles son los canales de comunicación más adecuados para diferentes situaciones en estos deportes. Algunas de sus funciones también es que van a participar en las condiciones físicas del deportista. Son responsables de fármacos y diseño de dietas de suplementación nutricional, obviamente con la ayuda de un nutriólogo, pero estos dependiendo de la lesión que pueda tener o no nuestro deportista, van a adaptar estas necesidades nutricionales y estos fármacos a nuestros deportistas. Por eso obviamente deben tener un conocimiento profundo acerca de las lesiones, cómo tratarlas y cómo sería la alimentación en cada tipo de lesión. Debe implementar programas de prevención basados obviamente en el deporte en el que se esté trabajando y prevenir diversas patologías que podrían afectar en específico a dichos deportes. También obviamente debe conocer las necesidades de sus deportistas, ya que si algún deportista padece de algún padecimiento debe conocerlo a profundidad para darle una correcta atención a cada deportista dependiendo de su historial. También este médico del deporte que está ya en un campo debe realizar programas de prevención
basado en conocimientos, referencias y necesidades de sus deportistas. Cada deportista es diferente, por lo cual el médico del deporte deberá basar cada una de esta prevención en cada uno de sus deportistas, ya sea que tenga uno a cargo o varios. También es responsable del diagnóstico, de registro y de plan terapéutico una vez producida la lesión. Una vez que se produce la lesión, el médico deberá saber cuál es el diagnóstico, el registro y el plan terapéutico que se va a seguir para cada deportista según sea la lesión que presente. También debe realizar un seguimiento del jugador lesionado y tomar la decisión cuando éste pueda recuperarse. Obviamente es algo muy importante, ya que si tiene una pronta recuperación, el deportista podrá incorporarse de manera rápida, pero si no, deberá esperar. También es muy importante, ya que si un deportista, aunque tenga el ímpetu de continuar, deberá siempre estar asesorado por un médico, ya que si el deportista intenta regresar antes de lo esperado, podría agravarse la lesión o tener una lesión adyacente a la misma. Obviamente por eso debe hacerlo cuando el jugador esté recuperado y tampoco pasarse, ya que si se pasa tal vez el ímpetu del jugador, del deportista, podría disminuir y su nivel y su rendimiento podrían bajar. Algunas de otras funciones que también tiene es que debe monitorizar las capacidades físicas de sus atletas. Obviamente debe saber cuáles son sus mejores rendimientos, en qué unidades funcionales flaquean y en qué unidades funcionales son buenos. También debe conocer y debe evaluar los jugadores que se incorporan como fichajes. Esto lo hemos visto muchas veces, ya que cuando un jugador o algún deportista es fichado por algún equipo, se le realizan diversas pruebas para poder corroborar que su estado de salud esté completamente bien. De esto también se encarga el médico del deporte de dicho equipo. Debe evaluar el deportista y poder dictaminar si es el jugador apto o no apto para poder jugar en dicho equipo. Aquellos posibles talentos deportivos también deben ser evaluados por el médico del deporte, ya que obviamente él deberá saber si este deportista puede tener de acuerdo a su estado de salud, podría ser rentable para el equipo o no. Esto también lo va a dictaminar el médico del deporte de dicho plantel. Y obviamente, por último, va a velar por la seguridad y la salud de los deportistas que van a conformar las plantillas y obviamente van a ayudar a hacer que la carrera o la trayectoria de cada deportista lo puedan ser lo más larga posible. Esto como atendiendo preventivamente, como se mencionó, diversos planes de prevención para el deportista, para la institución, y esto va a hacer que los deportistas a cargo de esa institución tengan una carrera deportiva más larga. Obviamente esto también con ayuda de diversos planes, de diversos tratamientos que el médico del deporte deberá implementar en dicho plantel, o ya sea que tenga un solo deportista, deberá implementarlos en para que la trayectoria del mismo sea lo más larga posible y su rendimiento deportivo sea el mejor óptimo de acuerdo a su estado de salud. Por estas indicaciones, el médico del deporte en el campo es muy importante, ya que el médico del deporte en el campo se encargará de las lesiones, de cualquier suceso que pueda acontecer en el partido, en el encuentro que el deportista esté realizando, y obviamente hacer la atención lo más pronto posible para que el deportista pueda ya sea recuperarse y poder continuar, o tener una pronta recuperación para poder próximamente volver a competir. Por eso el médico del deporte es muy importante en el aspecto ya de un equipo, de una plantilla, de un deportista. Buenos días, soy la cadeta de cuarto año, Servicio de Sanidad Naval, estudiante de medicina de Los Santos Rodríguez Marinelli. Dar una breve introducción acerca de las lesiones deportivas. Estas ocurren en ocasión debido a la actividad física, tanto recreativa como las competiciones, que son más por los deportes. Pueden aparecer por accidentes o por sobrecarga. ¿Y esto a qué se refiere? Es la presión excesiva sobre un hueso o una articulación. Y no difieren de las lesiones que se producen por causas ajenas al ejercicio físico. Las lesiones necesitan no solo un correcto diagnóstico y tratamiento adecuado, sino también una prevención que atribuya a una sensación de bienestar y a una mejor calidad de vida derivados de la práctica deportiva. Entre los factores de los que depende la prevención de las lesiones deportivas es necesario tener una adecuada preparación física,
ya sea en el deporte o en la actividad física que se vaya a realizar, dependiendo del físico de cada persona. También se necesita un equipo apropiado que incluye los protectores del deporte o de la actividad física, dependiendo de cada persona, y el cumplimiento de las reglas o normas dependiendo del deporte que se esté practicando. También se necesita pasar por controles de salud para prevenir las lesiones si el deporte es muy pesado para la persona, y llevar una correcta alimentación e hidratación es un factor muy importante para tener suficiente energía para llevar a cabo el deporte o la actividad física. También es muy importante dar el reposo necesario a aquellas partes del cuerpo que se sobrecargan con el esfuerzo físico. Entre la base más importante para evitar las lesiones es tener una buena forma física. Esto conlleva tener el peso adecuado y llevar una alimentación correcta. Cada deportista debe analizar las demandas de su deporte antes de decidir el esquema de entrenamiento. La intensidad y la carga de este debe ser adaptada de forma individual en función del nivel técnico y de la condición física de cada uno. Todas las actividades encaminadas a mejorar la forma física, por ejemplo, después de un periodo largo de inactividad, deben realizarse de manera progresiva. Acerca del calentamiento, este cumple dos funciones que son muy importantes, y entre ellas está evitar las lesiones y mejorar el rendimiento deportivo. En reposo, el flujo sanguíneo hacia los músculos es relativamente bajo y los pequeños vasos están cerrados. Y al tener una actividad, el flujo sanguíneo aumenta a medida que los vasos se van abriendo y preparan a los músculos para el trabajo que van a realizar. La actividad física, al incrementar la producción de energía, hace que aumente la temperatura de los músculos, lo que mejora la coordinación y disminuye la probabilidad de lesiones. Bueno, el calentamiento debe iniciarse con movimientos de grandes grupos musculares para que se produzca un gran aflujo de sangre. Posteriormente se van activando grupos musculares más específicos. Es preciso realizar ejercicios de estiramiento de los distintos grupos musculares para que así no ocurra ninguna lesión. La última fase del calentamiento está dirigida al gesto técnico específico de cada deporte. Los ejercicios de calentamiento deben realizarse antes del entrenamiento y de la competición, ya que son los factores más claros en la prevención de lesiones y en el aprovechamiento del rendimiento deportivo. Después del entrenamiento o de la competición, se deben hacer ejercicios de enfriamiento para volver a la situación de reposo de forma paulatina y para relajar los músculos y dejarlos listos para la siguiente sesión. Cadete de cuarto año, Celet. ¿Qué se afecta de una lesión deportiva? Se van a afectar los músculos, los huesos, las articulaciones, los tendones y los ligamentos. Hay dos tipos de lesiones: las lesiones agudas, que se caracterizan por un periodo de evolución muy corto. Entre los síntomas se encuentran dolor, hinchazón, fragilidad, edema y pérdida de la función. En las lesiones crónicas se encuentra un periodo de evolución más largo. Los síntomas también pueden ser dolor, hinchazón, fragilidad, pérdida de la función y edema. Aunque en este tipo de clasificación, las lesiones agudas van a ser más frecuentes. La clasificación según su gravedad. Van a haber lesiones de tipo leve, moderadas y graves. Las leves se caracterizan por tener dolor e hinchazón, pero de tipo mínimo. No va a afectar significativamente al rendimiento deportivo y el área afectada no va a estar sensible ni va a tener deformación. En segundo lugar se encuentra el tipo moderado. Este también va a producir dolor e hinchazón, pero puede afectar de cierta manera la capacidad deportiva y puede presentar algún tipo de sensibilidad y cambio de coloración en la zona. Por último lugar se encuentra el tipo grave.
este va a tener un importante dolor y un importante hinchazón en la zona. Pero no solo se va a afectar el rendimiento deportivo, también se van a afectar las actividades cotidianas. Y este tipo de lesión va a tener importante deformidad y cambio de coloración. La clasificación según el deporte. En primer lugar en el tipo de lesiones se encuentra el fútbol, en segundo lugar se encuentra el básquetbol y en tercer lugar el fútbol de sala, aunque dependiendo del deporte se va a tener mayor lesiones o menor lesiones. La clasificación según el tejido afectado. En primer lugar se van a encontrar las lesiones de tipo cápsulo-tendinosas, en segundo lugar las musculares y en tercer lugar se van a encontrar las contusiones, aunque también puede haber de tipo torceduras, dislocaciones, distensión muscular, lesiones en las articulaciones, fracturas y contusiones. La clasificación según su localización. Estas se van a clasificar según el segmento que se está afectado. Puede ser la cabeza y el cuello, el miembro superior, el miembro inferior o el tórax. Las lesiones según su anatomía. En primer lugar, en cuanto a lesiones, se encuentra la rodilla, en segundo lugar el tobillo y en tercer lugar el muslo.